Entonces lo que dibujaba es esto, ¿no? Hablaba un poquito de imagen digital, no RGB. Entonces, un conjunto de píxeles en 3 comprimentos de onda, si lo llamamos así aquí, ¿no? De lambda, por ejemplo. Y si hago una gráfica de lambda por la intensidad de gris que hemos hablado el primer día, cualquier píxel de una imagen digital se puede representar así, ¿no? Como un histograma con 3 valores de comprimento de onda, ¿no? Que son, coincidentemente, al espectro, al intervalo visible. Bueno, después hablamos un poquito de espectroscopía, ¿no? Que en verdad es una técnica donde se mide una región cualquier de una muestra y ahí se saca un espectro de intensidades en distintos comprimentos de onda. Y ahí, por ejemplo, hay uno aquí, otro aquí, y así se va, pero son muchos, ¿no? Y ahí se tiene la respuesta que es espectro, por ejemplo. Y en verdad es un valor que tiene que hace una media de esta región, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se trabaja con el colorímetro, que el principio es similar, ¿no? Y se mide un punto de color de una muestra y ahí se tiene los valores, por ejemplo, LAB o HSE y ahí va por el intervalo que se trabaja de color. Y bueno, después hablamos un poquito también de imagen espectral. Es lo que empezamos a hablar ayer, ¿no? Que en verdad es lo mismo principio de una imagen digital, pero que tiene muchas imágenes al intervalo de comprimento de onda del espectro de la luz, ¿no? Y ahí se puede en verdad tener para cada píxel mucho más puntos al espectro. Y ahí se tiene muchas más imágenes y ahí se puede tener la información espectral. Y el equipo varía, se puede trabajar, por ejemplo, con multiespectral, que son hasta 10, 12 imágenes en el intervalo que se trabaja, o hiperespectral, que son muchas más, ¿no? De 100, 200, 300 imágenes por ahí. Y esto va a definir el intervalo que se trabaja de comprimento de onda para que sea en espacio visible o infrarrojo cercano o ultravioleta, y ahí se va a determinar el tipo de equipo que se trabaja. Bueno, este es un resumen muy sencillo, muy rápido de lo que hablamos. Ayer hablamos un poquito, ¿no?, del tipo de sistema de adquisición de imágenes. Entonces, tenemos ahí adquisición por punto, por línea y snapshot, donde se adquiere, se tiene que tener en verdad el tipo de imagen espacial, XY, por los comprimentos de onda que se está investigando, ¿no? Después mostramos un equipo de adquisición en línea o push broom, que se dice también. Y bueno, y ahí está el ejemplo de una imagen de una carne con los espectros de 2 píxeles distintos de la región. Hablamos un poquito de aplicaciones, las ventajas,
los principales estudios que se han trabajado, ¿no? Porque lo que necesita, y ahí hay ahora dos, yo diría, dos o tres tal vez, pero trabajos principales que se debe hacer, ¿no? Tratamientos. Se debe tratar la imagen para que se tenga una buena representación de la muestra que se quiere evaluar. Y también después tratar el espectro. Entonces son dos tipos de análisis que se puede hacer, que se debe considerar, ¿no? Para evaluar la muestra. Entonces, por ejemplo, por imagen digital es más sencillo de comprender, ¿no? Porque la gente todo lo tiene en teléfono y todo. Se puede sacar una foto y ahí se ve distinción de colores. Pero cuando se trabaja con el hiperespectral o en infrarrojo cercano, se va a identificar diferencias relacionadas principalmente a composición. Entonces, contenido de proteína, umidad, gordura, etcétera, que hemos hablado cuando hablamos de espectroscopía, ¿no? Y ahí, por correlación también, por ejemplo, hablamos de la correlación de color en plátano con la madurez de la fruta, ¿no? Y para los seres humanos es fácil de identificar la variación de color. Pero hay otras variaciones, otros tipos de producto que varían, no se cambia la apariencia visual, pero se cambia la composición. Y cuando se cambia la composición, se puede identificar haciendo la correlación con el rango de infrarrojo. Entonces, por ejemplo, hay cambios de pH o de contenido de agua, por ejemplo, que se identifica la diferencia, ¿no? Y bueno, entonces, dentro de estos dos tratamientos que se tiene que hacer con los datos de imágenes hiperespectrales, voy a hablar un poquito de la parte de imágenes, pero se puede profundizar mucho más en esto, ¿no? Hay muchas cosas que se puede hacer. Voy a hablar un poquito de segmentación y después ya tengo un ejercicio que podemos hacer, puedo mostrar un poquito solamente por curiosidad, ¿no? Y después la parte del espectro, que yo he dicho que por ejemplo, se usa muchísima la chemometría, ¿no? Que se dice análisis multivariada, o la gente dice inteligencia artificial y todo esto. Pero todo aquello que yo he dicho de componentes principales, cuadrados parciales, redes neurales y todo esto, ¿vale? Por ejemplo, entonces aquí hay imágenes, es un ejemplo de una imagen espectral de una muestra de carne que se está moída, se dice, y procesada. Como una hamburguesa está en un recipiente metálico, se puede ver aquí la parte del metal, ¿no? Y al fondo, lo que ya estaba ahí es donde se pone para hacer la imagen. Entonces, esto es la imagen, solamente 4 comprimentos de onda, ¿no? Longitudes de onda, pero se puede ver la distinción de reflectancia en cada uno de estos. Entonces, aquí, en la muestra refleja mucho más, está más clara, y aquí al fin está mucho más oscura, ¿no? Entonces, absorbe mucho más, refleja mucho menos en este comprimento de onda. Yo no lo sé cuál es, pero ya se puede pensar que hay alguno donde la proteína, por ejemplo, el agua, se absorbe más, ¿no? Bueno, y ahí yo necesito, para tener la información ahora de la muestra, yo necesito seleccionar esta parte de la muestra, ¿vale? Entonces yo podría, por ejemplo, trabajar con algún software que tiene este tipo de interacción, ¿no? Y venir aquí, por ejemplo, hay muchos, MATLAB se hace esto, por ejemplo, ¿no? Se pone el punto aquí y se corre con el ratón y selecciona esta área, por ejemplo. Es una alternativa.
pero muchas veces se busca hacer algo más rápido, más automatizado, que se haga el software solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en este caso específico he seleccionado dos imágenes, un con la parte más clara de la muestra y otro donde se absorbe más, dos comprimentos de onda, ¿no? Y ahí se hace, por ejemplo, una operación de subtracción, adición o lo que puede hacer para tener un contraste mayor, y ahí se excluye esta región, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí se hace, por ejemplo, una máscara o algo así, donde la región de la muestra tiene los valores aquí de reflectancia de la muestra. Y aquí, al fondo, yo he dado el valor 0. Está todo negro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no me interesa esta información. Imagine que para una imagen como esto, tengo por ahí como, vamos a decir, como un ejemplo, ¿vale? 100 píxeles en esta dirección y 100 píxeles en esta. Ya se puede excluir esta región donde no tengo interés de analizar, se reduce muchísimo el tamaño del archivo, ¿no? Entonces puedo trabajar con algo más sencillo para procesar. También puedo, por ejemplo, hacer una automación aquí, un código en MATLAB o cualquier, o Python, y extraer el espectro medio de esta región, por ejemplo. Puedo estar interesado en esto, o puedo extraer los espectros de cada píxel de esta región. ¿Vale? Y ahí, de acuerdo con lo que quiero trabajar, bueno, hago una máscara para esta imagen. Aplico algunos, voy a hablar un poquito después, ¿no? Algunos métodos que se hace para reducir o aumentar el borde de la imagen, de la muestra. Por ejemplo, si quiero evitar totalmente que tenga esta información del recipiente o de una parte que se puede ver está más clara aquí, que probablemente hay menos muestra, ¿no? O como Raúl ha dicho ayer, muchas veces por la profundidad, la espesura de la muestra, la información es distinta. Una otra cosa que observamos cuando se trabaja con esto, cuando la luz incide en la muestra, por ejemplo aquí, lo que se pasa es que no se refleja totalmente para la cámara, pero se va en todas las direcciones, ¿no? Y cuando está muy cerca del borde de la muestra, tiene un poquito, se carga un poquito de información de esta parte, por ejemplo, del soporte o algo así. Entonces, por ejemplo, en este caso, tuve que excluir esta parte, todo alrededor por aquí. Mira, hice un poquito mejor, pero para garantir que solo tenía esta parte de la muestra, ¿vale? Y ahí después, con esta parte isolada, yo extraía el espectro para el análisis. Y ahí tenía un espectro que me representaba toda la muestra. Entonces, por ejemplo, estos son etapas o pasos de la segmentación que se necesita hacer cuando se estudia un tipo de muestra, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la muestra es plana, es flat. Pero hay la gente que trabaja con fresas o con, ya no sé, arándano, alguna muestra que sea, por ejemplo, una esfera. Y ahí voy a mostrar un caso donde, por ejemplo, la esfericidad se influencia en la iluminación, porque se refleja por direcciones distintas. Y ahí tiene que se trabajar con esto, ¿no? Tiene que se procesar la imagen para tener una buena representación, ¿no? Estos son otros dos ejemplos, ¿no? Entonces aquí es de la carne, por ejemplo.
y solo me interesaba este músculo para medir la información que quería. Este músculo, otro no me interesaba, la gordura, la grasa no me interesaba. Entonces, aquí son dos imágenes, dos comprimentos de onda distintos. Mira cómo aquí toda la muestra se absorbe muchísimo, tanto la carne cuanto la grasa, pero aquí se absorbe mucho más la carne y casi nada la grasa. Y bueno, avaliando, viendo estas imágenes, se puede seleccionar, ¿no? ¿Cuál va a ser utilizado para segmentar o para hacer una máscara de toda la muestra? ¿O solamente de la grasa o solamente del músculo? Entonces, esto es un ejemplo de aplicación para esto, ¿no? Y ahí después, si quiero extraer el espectro total de la grasa o total del músculo o del otro músculo, por ejemplo, se podría hacer, y de acuerdo con lo que se quiera investigar, ¿no? Aquí un otro ejemplo también de semillas. Entonces son semillas de uva y ahí la misma cosa, ¿no? Dos imágenes con contraste muy grande, ¿no? Y ahí se hace la subtracción, tiene este contraste, se aplica un threshold. Si te acuerdan, yo edito de la segmentación por histograma, ¿no? Entonces tenían los histogramas de píxeles. Entonces, por ejemplo, aquí con 0,2, este está muy cerca de 0, este que está más claro está muy cerca de 1, y ahí, por ejemplo, con 0,2 ya se hace una separación muy buena para isolar solamente las semillas aquí. Es un ejemplo también de procesamiento de imagen, de segmentación, para extraer la imagen que se busca, ¿no? Isolar, aislar, moída, molida, refleje. Vale, gracias, Raúl. Pero se comprende, ¿no? No debo hablar en portugués directamente. No, está bien, está bien. ¿Entiendes? Sí, Douglas. Tranquilo. Gracias. Bueno, y ahí están entonces algunas aplicaciones. Por ejemplo, yo he dicho para ustedes, ¿no? Que el maíz, la región de Perú, de los Andes, tiene muchos tipos de maíz distintos, ¿no? A mí me gustaría muchísimo trabajar con maíz, porque en verdad por ahí yo pienso que es un producto que tiene mucho interés, y también papas, ¿no? Que es de mucho interés para la región, el país, todo, y sería muy bonito de se trabajar, ¿no? Con imagen digital o imagen espectral o espectroscopía, cualquier de los métodos, yo estoy seguro que hay mucha información, ¿no? Entonces, hay algunos trabajos ahí, pero no se tiene mucho con... el marmoleo que hemos hablado, entonces, si me acuerdo, no estoy seguro, pero esto yo pienso que es el estándar japonés, el modelo japonés. Entonces, miran que hay como 12 tipos distintos, ¿no? De niveles distintos de marmoleo. Y, como he dicho, es un trabajo que es como una representación muy característica de análisis de imágenes, ¿no? Tanto de imágenes digitales como hiperespectrales, porque primero es un problema que había de la industria carne, ¿no? De carne, que es el estándar, hasta hoy es el estándar para la clasificación de un animal después que está muerto, ¿no? Se es de grado 1, 2, 3 o premium o etcétera, de acuerdo con la grasa que se tiene por aquí, el marmoleo. Entonces, hay importancia y es muy relevante. Segundo, porque es muy sencillo, se puede ver, ¿no? Visualmente la distinción que hay entre la carne y la grasa y
se puede aplicar, por ejemplo, imágenes y trabajar con esto y sustituir, porque el método en verdad que se hacía era que un experto, ¿no? Se había ahí con un papel y hacía el dibujo del músculo, del área del ojo, se dice, ¿no? Y marcaba cuánto tenía de grasa aquí, después contaba el área. Hacía como una división, como si fuesen píxeles, ¿no? Pero una grade aquí, y se contaba el área, cuánto tenía para clasificar. Entonces, es muy similar a lo que se hace con imagen, ¿no? Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, aquí, de una imagen segmentada ya de un músculo, de un área aquí, y donde se cuantifica, por ejemplo, el área de grasa por carne o el número de píxeles de grasa, el número de píxeles de carne, y ahí se puede hacer muchas partes de interpretación de los features que se extraen de la imagen, y ahí se cuantifica. Entonces, el marmoleo es el tipo característico. Se van a encontrar muchos trabajos en la literatura. La gente que trabaja con aplicaciones en alimentos usa como ejemplo para mostrar. Es muy característico, ¿no? Un ejemplo aquí, ¿no? De aplicación de componentes principales para selección de la región de interés. Entonces, aquí está un ejemplo de imagen hiperespectral, muchos comprimentos de onda, ¿no? Y ahí se identifica, hay softwares, por ejemplo, que hacen esto directamente, ¿no? Se pone una gráfica aquí de componentes principales de la imagen, entonces aplica un componente principal en la imagen, y ahí hay una densidad de puntos en la gráfica que representa los píxeles por aquí, ¿no? La similitud que hay entre ellos química, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede ver una concentración aquí, otra aquí y otra en este punto. Y ahí se puede ver por la selección en el software, ya se muestra, ¿no? Entonces, esta parte aquí están esta parte de grasa. Aquí están los músculos laterales al lado. Y aquí la región, una concentración mayor de píxeles, se puede ver porque son los músculos mayores aquí, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, los espectros de cada una de estas regiones. Entonces, la carne, el loin, el lombo, ¿no? Después la gordura, la grasa externa, esta parte, y el marmoleo, que en verdad es un otro píxel aquí, pero miren cómo está entre los dos. ¿Y por qué? Porque en verdad es un píxel de grasa, pero no está tan largo en la imagen como esta parte de grasa, ¿no? Entonces tiene influencia de los píxeles vecinos que son de carne. Por eso está al medio. Tiene una asignatura un poquito parecida con la grasa pura total y un poquito parecida con la carne. Entonces, por ejemplo, en este trabajo, trabajamos mucho tiempo para identificar y descubrir todo esto, ¿no? Observar por qué esto se pasaba, cómo ocurría y para, al final, poder trabajar con el espectro, ¿no? Que se extraía por ahí. ¿Cuál espectro se consideraba o no para trabajar, ¿no? Bueno, entonces yo he hablado un poquito de análisis multivariado, ¿no? La predicción de las medidas de referencia, lo que se trabaja, o la clasificación, si así se quiere trabajar con clases, por ejemplo, muchas veces es más útil. Otro estudio que yo he dicho también, ¿no? Que se trabaja mucho en esta parte, en este tipo de análisis, es la determinación de los longitudes de onda más relevantes.
Entonces, esto es importante también para producción de equipos más sencillos, más baratos, ¿no? Multiespectrales, por ejemplo, con algunas longitudes de onda que son más importantes para la aplicación que se investiga y también para que se haga un mapa después, ¿no? Lo que se llama chemical image o imagen químico. Yo voy a mostrar algunas que hemos hecho, que es para tornar más sencillo la identificación de los compuestos, ¿no? Que en verdad se aplica a los modelos predictivos para las imágenes. Hoy ya no hace tanto, la gente no hace tanto esta etapa porque en verdad los equipos están más rápidos, los ordenadores más rápidos y ahí se trabaja bien con la cantidad de datos que hay en una imagen espectral, ¿no? Bueno, entonces, como he dicho, la predicción en píxeles en una región de interés o píxel a píxel también, hoy se trabaja mucho más con esto, porque por la velocidad, la calidad de los equipos que se tiene, ¿no? Y una aplicación, yo pienso que he mostrado un poquito de aplicaciones en Citrus, ¿no? Pero aquí se puede ver, por ejemplo, algunos tipos distintos de injuria, de daño que el citrus tiene. Entonces, por el frío o un hongo de penicillium, otros tipos aquí se van y hay muchos, ¿no? Y la identificación, el trabajo que se hace, por ejemplo, imagen digital, si se trabaja bien, se puede identificar. Nosotros podemos ver, ¿no? Por ejemplo, la parte con hongo está más oscura aquí. Este, por ejemplo, está más claro. Pero imaginen la producción que se tiene de citrus, la velocidad de las frutas que pasan. Y muchas veces un problema que hay en la aplicación real, esto es un problema real que han encontrado, ¿no? Es que el problema está en esta parte, pero la fruta está pasando en la estera donde sea sobre la cámara y la cámara está apuntada para este lado, por ejemplo, la parte de atrás aquí. Y aquí no hay nada, no hay problema. Entonces, lo que tuvieran que hacer es, por ejemplo, que una fruta o cualquier, una naranja, tendría que moverse, ¿no? Rodar muchas veces con muchas imágenes para poder identificar y ver la región que está con problema, ¿no? Entonces, este fue un desafío muy grande. Yo no estoy seguro si yo he puesto aquí el equipo. No, pero hay un equipo. Ah, y aquí está. Mira, entonces este equipo fue desarrollado en Valencia, en España. Es una región que produce mucho cítrico, mucha naranja. Y las frutas se ponían por aquí y se movían para que pudieran hacer de la imagen en muchos puntos distintos, ¿no? Porque se hace la imagen, por ejemplo, aquí y el daño está aquí abajo, ya no se identifica. Entonces, para una aplicación real en la producción, muchas adaptaciones tuvieron que ser hechas, ¿no? No es tan sencillo, por ejemplo, se ve un artículo publicado donde se hace la imagen por aquí y ahí se dice, ah, está buena, no está buena. Pero para la aplicación real hay otros desarrollos necesarios, ¿no? Entonces, es una idea. Lo que desarrollaron fue esto, ¿no? Se hacía la imagen con la cámara y después había un robot o una cosa que venía y se pegaba el fruto y lo movía o le mantenía en la producción. Entonces, esta es una aplicación para identificación de tomate, ¿no? Entonces, mira, por el color, el máquina se mueve y los tira, los saca los que están verdes, ¿no? Solo mantienen los rojos. Y es con imagen. Pero miren esta
máquina trabajando a velocidad total. ¿Cómo es? ¿No? Tiene que ser muy, muy bien desarrollada. Y algunas se acaban pasando. Mira, los verdes vienen, pero se los identifica y los mueve y los saca del grupo, ¿no? Mira, la clasificación de tomates por color también, ¿no? Y ahí se van identificando. Se hace por imagen, ¿no? Entonces es muy distinto, ¿no? Cuando se hace una investigación, un paper para la identificación, el tratamiento de imagen, y ahí hasta llegar a esta condición de desarrollo de un equipo como aquello, ¿no? Muy rápido y que necesita más desarrollos de no solamente análisis de imágenes, pero de automación, de mecánica y todo, ¿no? Sí, bueno, esto yo he hablado de las aceitunas, de las fresas, ¿no? Entonces, las imágenes. Esto es un ejemplo de una aplicación también ya bien desarrollada. Entonces, aquí es análisis de imágenes para cerdos, ¿no? El trabajo que se hace para evaluación. Y para pollo ya está muy, muy bien desarrollada. La industria en Estados Unidos ya tiene mucho de esto. Hay un grupo en USDA que trabaja muchísimo con esto, ¿no? Y desarrolla análisis de imágenes espectrales para pollo. Y ahí el ejemplo está aquí, ¿no? Para identificación de la contaminación del animal cuando ya está en el abate, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay puntos distintos aquí de contaminaciones distintas, ¿no? Del colon, ingesta y todo. Y se puede ver, por ejemplo, la información espectral es distinta de cada uno de estos, ¿no? Entonces hay aquí la piel, por la pata o por la asa y todo, y después de las contaminaciones. Y ahí, con los espectros, se han identificado, escaneado el animal y se identifica si está contaminado o no. Aquí, por ejemplo, es entonces pedazos distintos de músculos distintos de un animal, de toro, ¿no? No, perdón, de cerdo. Y la imagen RGB, entonces se puede ver que no hay distinción visual, ¿no? Solamente por la forma del músculo, pero una vez que se mole, se hace molido o algo así, no se puede más distinguir, ¿no? Pero la imagen hiperespectral, después de extraído el espectro y creado un modelo estadístico, este modelo fue aplicado nuevamente con algunos comprimentos de onda seleccionados para se producir un mapa químico, un chemical map. Y ahí se puede cuantificar, identificar, por ejemplo, el contenido de proteína, humedad, agua, ¿no? Y grasa. Pero bueno, como he dicho, la grasa o la carne se puede ver. Yo miro aquí y veo que hay esta parte más blanca de grasa. Bueno, entonces muy baja la proteína y muy alta la grasa. Ok, aquí muy alta la proteína, alrededor de 24, 23 en verdad, y más baja la grasa, con un poquito, hay marmoleo por aquí, ¿no? En amarillo, pero hay carne. Pero una vez que se hace todo molido, ¿no? Todo procesado, ya no se puede ver. Entonces, y ahí es interesante, cuando está todo más homogéneo, por ejemplo, y ahí se aplicar para se cuantificar la cantidad de humedad, de agua, por ejemplo, ¿no? O la cantidad de grasa. Por ejemplo, en esta muestra se puede ver que es muy baja esta región. Entonces, probablemente hay un punto donde hay más grasa. Y se puede ver, aquí hay un poquito más claro, que en verdad es la grasa, ¿no? Y ahí es lo mismo, mira.
para la grasa y ahí se puede ver un poco más por aquí. Aquí hay un puntito y se puede ver aquí, ¿no? Que está más alto. Entonces, aquí el indicador, aquí está rojo, entonces está mayor que el 10%, ¿no? Y ahí está, se puede identificar y, por ejemplo, cuantificar cuánto hay de esto, ¿no? Y también, como yo he dicho, entonces los cambios en la composición muchas veces originan, ¿no? Causan cambios en otras propiedades del alimento. Entonces, por ejemplo, la exudación, la pérdida de agua, el pH en carnes, como he hablado, DFD, PSE, por ejemplo, se puede ver, no se ve al ojo cuando se mira, ¿no? Mas se puede ver, por ejemplo, una región aquí donde hay menos la cantidad de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, el pH es mucho mayor, por ejemplo, y ahí hay una pérdida mayor de agua, ¿no? Entonces, es un ejemplo de identificación que se hace. Entonces, esto es el PCA de estas muestras, por ejemplo, ¿no? Entonces, se tiene una muestra DFD, otra PSE, por ejemplo, y ahí hay la distinción por aquí, ¿no? Pero cuando la grasa está junto es muy distinta. Entonces, es porque en verdad no, es causa esta gran distinción del componente principal 1, ¿no? Porque es muy distinto la grasa de la carne. Pero cuando se pone solamente esta parte y se saca la grasa y ahí los componentes principales se cambian y una nueva separación se hace, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se aplica la clasificación de los píxeles, entonces un mapa químico, por ejemplo, para clasificar estas muestras como PSE, entonces el verde es PSE, el rojo es normal y el azul es DFD. Entonces hay un número mucho mayor de píxeles clasificados como DFD, por ejemplo, en esta muestra, y ahí se puede decir que esta carne es DFD. En esta hay mucho más en verde, entonces se puede decir que es PSE, por ejemplo. Pero miren cómo el borde de la muestra tiene un problema de clasificación, ¿no? Mira, esta región. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante. Probablemente este punto no es porque la muestra es normal o DFD. Es en verdad algún problema de la iluminación, porque no se refleje totalmente como se debería, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, es muy importante la parte de tratamiento de imágenes. Hacer una segmentación bien hecha o excluir esta parte y medir solamente esta, por ejemplo. Se puede usar solamente esta región de interés y ahí es la necesidad, ¿no? La adecuación que el experto debe decidir cuando se está estudiando esto, ¿no? Aquí otro ejemplo de clasificación también para muestras que están frescas o que fueran congeladas y después decongeladas, ¿no? Entonces, mira, hay algunos píxeles que están errados, no se clasifica bien, pero la mayor parte, la mayoría, está bien clasificada. Y ahí se puede asumir, ¿no? Este tipo de trabajo, mucho, hay un estudiante que yo he hablado de él, ¿no? Luis Pierre, que fue estudiante del doctor Raúl y ahora está aquí desarrollando su doctorado, que ha trabajado con este tipo de clasificación para granos, para chía y para cacao también. Entonces hacía la clasificación y lo que observaba es que había muchos píxeles que no estaban bien, correctamente clasificados, pero la mayor parte estaba correcta y ahí se asumía una clase cualquier para la muestra, ¿no? Yo puedo mostrar su trabajo también después para ustedes, ¿no? Esto es un ejemplo, como he dicho, a que David ha me preguntado, que he dicho de los componentes minoritarios, ¿no? Flavonoides, etc.
que es la contaminación. Entonces, en verdad, la contaminación no es identificada por la imagen espectral. Lo que se identifica es el cambio en la muestra que es causada por el crecimiento microbiológico, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Hay gente que se publica algo y dice, no, yo identifiqué el microorganismo. No, no es verdad, no se puede identificarlo, ¿no? A menos que esté totalmente contaminado. Pero si está abajo de 10 a cuarta, 10 a sexta, 10 a octava, y ahí no se lo identifica, ¿no? Lo que se identifica es el cambio en la muestra, que por ejemplo, se puede ver aquí, no es visible, ¿no? Pero una muestra que está a 4 grados, por ejemplo, a 21 días, ya no se ve mala, pero el aroma es muy malo, ¿no? Entonces, bueno, el cambio que ocurre es identificado por la imagen espectral, por ejemplo. Esto es el ejemplo que yo he dicho por una muestra que no es plana, ¿no? No es flat, pero hay una curvatura, ¿no? Yo no lo sé en español cómo se dice cogumelos, setas, ¿no? Mushrooms, ¿sí? Setas. Hongos comestibles. Hongos comestibles. Hongos comestibles, vale. Donde los Smurfs viven, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un trabajo. Mira, como la iluminación en la parte superior del hongo comestible, aquí hay mucha reflexión, pero en esta parte, ¿no? Él está así. La iluminación está por aquí, ¿no? Entonces, esta parte de acá ya se refleja por otra dirección. Mira cómo está más oscura por aquí, ¿no? Entonces, cuando este grupo trabajó con esto, lo que identificaron es que, por ejemplo, se iba a clasificar, identificar, ellos estaban buscando identificar daños por daños mecánicos, ¿no? Cuando se toca, se bate y hay algo, porque se daña muy fácilmente, ¿no? Son muy, muy delicados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el modelo decía que esta parte ya estaba con daño, pero no estaba en verdad. Era un problema de la reflexión de la luz. Entonces, tuvieron que hacer un trabajo muy, muy complejo, muy, muy bonito, ¿no? De identificar el espectro en regiones distintas. Mira, la parte azul más oscura está por aquí. Después la parte azul más clara. El amarilla, la azul oscura, roja y hasta la marrón aquí. Y en verdad la muestra es la misma, pero hay distinción que es causada, esta variación aquí, por la diferencia de inclinación aquí, ¿no? Entonces tuvieron que aplicar algunos tratamientos en el espectro, algunas correcciones matemáticas para que la muestra se vea como si fuera totalmente plana, ¿no? Tuvieron que pegar esto y hacer como esto, pero matemáticamente. Y se fue muy, muy interesante, ¿no? Y una aplicación que para el productor en la región, en Irlanda, fue muy importante, ¿no? Había un proyecto con una industria ahí que quería identificar, porque el daño que ocurre, por ejemplo, en este tipo de producto es que cuando el daño ocurre no se ve, no es visible, pero después de como 2, 3 días se queda muy oscuro, ¿no? Pero tarda para que esto acontezca. Ellos querían identificar al momento de la cosecha, ¿no? Si había alguno que debería ser excluido para que no se llegue al consumidor con el problema.
Entonces trabajaron con esto y con imágenes espectrales en este tipo de aplicación. Este otro fue un trabajo que fue desarrollado con un investigador de España, ¿no? Y él tenía distintos tipos de semillas de uvas. Entonces había, por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Había aquí 4 tipos distintos, ¿no? Chihá, Tempranillo y Salema, que fue plantado en 2 tipos distintos de suelo, ¿no? Un más arenoso, otro más argiloso, se dice, no sé, que hay más material vegetal, ¿no? Y lo que quería era identificar los distintos tipos de uva, de semilla de uva, ¿no? De la variedad, y también el tiempo que se quedaba, porque estaban trabajando para extraer algunos compuestos de la semilla. Y querían ver si cuando se quedaba mucho tiempo después, entonces el número de días, aún se mantenía la composición o lo que buscaban, ¿no? Y ahí se puede identificar, por ejemplo, el componente principal 1, se aplicó una evaluación de componentes principales, entonces había distinción. Mira, el Salema arenoso está un poco más oscuro que el Salema clay, por ejemplo, y un poco más oscuro que los otros dos. Entonces, el Salema clay era lo que tenía la mayor distinción de los otros al primer componente. Pero los otros son como que parecidos, no se identificaba tanto. Pero cuando se va al segundo y al tercero, se puede ver más distinción de este para estos dos, por ejemplo. Entonces, fue un trabajo también muy tuviéramos que hacer muchas investigaciones distintas, intentar muchos modelos para poder identificar esto, ¿no? Y ahí también se venía que había una distinción del tiempo mira como, por ejemplo, para esta muestra y esta van se quedando más oscuras con el tiempo, ¿no? Entonces, este componente principal, en verdad, estaba más relacionado al tiempo de estocaje, que la semilla se quedó por ahí, más que la distinción entre tipos de uva, ¿no? Esto es el ejemplo, esta es la imagen que yo buscaba, ¿no? Para la naranja. Entonces, miren, como este problema, bueno, si se mira con mucha atención, se ve bien, ¿no? Que esta región ya tiene una parte con daño, pero no es tan distinta de esta parte, ¿no? El color no es tan distinto. Y ahí con la imagen espectral se ve muy bien la región con el daño, porque tiene una característica química mucho más distinta, mucho más pronunciada que la característica del color. Entonces, la color no se cambia tanto, pero la parte química está totalmente distinta. Y ahí con el rango de infrarrojo cercano se puede identificar muy bien estos daños, ¿no? La composición que he hablado, ¿no? Entonces, miren, el parte del azúcar diluido, ¿no? El Brix, la concentración de azúcar en melocotón. Esta fruta, ¿cómo se dice? Melón. Sí. Entonces, mira, cuando está muy verde, ¿no? No está maduro, y hay un nivel muy bajo de azúcar. Entonces está casi todo esta parte más clara al borde y al centro, que es donde hay la concentración mucho mayor, ¿no? Cerca de la semilla, y todavía no es tan alta. Pero cuando está totalmente
bueno para comer, ¿no? Maduro. Mira cómo la concentración de azúcar es muy alta, mucho más alta que en este punto. Y se puede ver también que es mucho más alta al centro y al borde no es tanto, ¿no? Y cuando nosotros comemos esta fruta, ¿no? Se puede ver, ¿no? Esta parte se corta, normalmente cortamos aquí un pedazo. Y esta parte aquí es mucho más dulce, ¿no? Que al final, cerca de la cáscara, ¿no? Entonces es un ejemplo muy, muy representativo. Y es una fruta que no se cambia el color, ¿no? Está, pelo menos, no lo sé en Perú, pero en Brasil es amarillo todo el tiempo, ¿no? No se puede decir si está eh, bueno o no, pero la gente se la aperta y van a, bueno, la gente que las vende se queda loco, ¿no? Porque, no, no, por favor, no aperte, no aperte, pero es como se identifica, ¿no? Y mismo así es un poquito difícil de identificar. Entonces, con imagen espectral, por ejemplo, se puede ver muy bien esta distinción. Pero es el ejemplo que no me acuerdo quién ha preguntado ayer, pero que en este trabajo se cortó la fruta al medio, ¿no? Y bueno, lo que se busca en verdad es que se pueda medirla sin dañar la fruta, solamente por la cáscara, ¿no? Entonces, eh, otras aplicaciones se debe buscar esto, ¿no? Aquí un ejemplo también de daño en manzana, entonces con imagen espectral también. Aquí el espectro está en el visible, mira, 450 hasta, bueno, infrarrojo muy cercano, ¿no? Porque el visible va hasta este punto más o menos, por aquí. Entonces hay un poquito de infrarrojo aquí. Pero mira la distinción, ¿no? Los espectros de la cáscara de la manzana. Esto es el normal, cuando está sano, ¿no? En verdad. Y esto con los daños. Entonces, un punto de wormhole, yo no lo sé cómo lo decir en español, pero cuando hay una larva ahí, ¿no? Y un corte solamente de un daño, una injuria mecánica, ¿no? Pero mira cómo el espectro es distinto, ¿no? Se decae muchísimo. No hay este pico por aquí en esta región y toda esta parte por aquí, ¿no? Entonces hay un poco de distinción de color, probablemente alrededor aquí entre verde y rojo un poco, y al infrarrojo hay mucha información aquí que es muy distinta de esta parte, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se puede identificar, porque, por ejemplo, cuando se mira es difícil de verla, ¿no? El cambio de color no es tan claro, tan visible al ser humano, ¿no? Hay algo en el chat, ¿sí? ¿No? Dime, por favor, yo no puedo ver, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Están ahí? Sí, Y no ¿La hay ningún internet? Sí. Ah, bueno. Todo bueno, está. Yo pregunto porque otro día en una clase yo me quedé como la internet se fue y me quedé hablando como que 20 minutos y no había nadie, ¿no? Entonces, por favor, dime. Sí, ese espectro representa a toda la imagen o a una región de interés. Excelente pregunta. Es solamente una región de interés. Entonces, este espectro aquí, por ejemplo, probablemente los autores vieron y seleccionaron esta región de interés. Para este otro, lo mismo, ¿no? Es seleccionado probablemente esto. Para esta región, bueno, tendría que buscar el artículo porque no me acuerdo, pero puede ser que sea por todo el fruto, excluyendo esta parte, o puede ser que sea una región aquí, o solamente un píxel. Yo no sé, tendría que buscar. Ok, muchas gracias. Déjame conectar porque voy a quedar sin batería. Perdón.
entonces, esto es uno de los trabajos, ¿no? Con manzanas también, como he dicho, con carne y manzana hay mucha cosa, ¿no? Marmoleo y manzana también es una fruta que al principio yo pienso que fue una de las primeras que la gente ha trabajado con espectroscopía, imágenes espectrales. Entonces, aquí se puede ver la comparación, ¿no? De imágenes procesadas. Se puede ver que está sin el fondo aquí, entonces se han identificado la región de interés solamente por la fruta, ¿no? Y ahí algunas longitudes de onda. Y ahí se hace, por ejemplo, la relación para ver el contraste, ¿no? Entonces, 725, 557, otros aquí, después 3 bandas combinadas, después una diferencia, y ahí todo ¿por qué lo hacen? Para tentar maximizar el contraste, ¿no? Para que mira, porque aquí es muy difícil, por ejemplo, en de identificar estos 2 puntos, ¿no? Que se puede ver aquí. Pero se ve muy bien en este contraste. Se puede ver por ejemplo. Hay otros que no se ve. Aquí, por ejemplo, se ve un poquito mejor también, ¿no? Entonces tendrían que buscar la mejor relación de comprimento de onda o cuáles se puede identificar el daño que se ocurre en la manzana, ¿no? Bueno, y ahí algunas aplicaciones que hay en la industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, para carne molida, carne procesada, hamburguesa, es una aplicación que la gente ha investigado mucho, ¿no? Porque la producción es muy automatizada y la cantidad es muy grande, ¿no? Porque mira, yo no sé si en Perú es lo mismo, pero la parte del animal que no es tan noble, ¿no? Tan cara, se va para procesamiento, ¿no? Y ahí se produce hamburguesa y todo. Entonces, es una parte considerable, ¿no? La gente porque se pone otros compuestos, otros materiales ahí para tener volumen, más grasa, más todo. Entonces, es muy importante que se tenga un control. La ley, las leyes en Brasil son muy estrictas para esto, ¿no? Hay todas leyes de composición permitida para cada tipo de producto. Entonces, hamburguesa es distinto de mortadela, de presunto, y ahí cuando se procesa esto, tiene que cuantificar y determinar la composición. Entonces, imagen y espectroscopía funciona muy bien, ¿no? Lo mismo para salchicha o lingüista, yo no sé cómo se dice en español. Yo me olvidé. Chorizos, salchichas. Chorizos. Entonces también, ¿no? Es un producto que es muy procesado y ahí es muy necesario que se haga esto, ¿no? La parte de embalajes también hay mucha cosa con imágenes, porque, bueno, se puede identificar, ¿no? Y ahí hay muchos trabajos con imágenes. Como ya he dicho, la industria de pollo también, una de las que he visto que es más automatizadas, más mecanizadas, y hay muchas partes del proceso que están intentando ahora poner imágenes y también imágenes espectrales. Entonces, en Estados Unidos ya hay algunas cosas, en Brasil un poco menos, yo no sé qué hay en el chat. Puesta, el papel arciloso. Gracias, Raúl. La asistencia del día de hoy mediante el siguiente enlace. Vale. Yo no puedo ver los papers, los artículos que el doctor Raúl está compartiendo, pero ya los veo al final, ¿no? Bueno, y ahí sí hay muchas cosas, ¿no? Para identificación de distintas partes. ¿Perdón?
No, decía que son artículos que están relacionados con lo que vas diciendo. Algunos tuyos, la mayoría. Vale, muchas gracias, Raúl. Después te pago la plata, ¿eh? Gracias por el marketing personal. No hay, no hay Eh, problema. no, no, pero yo les digo, ¿no? En verdad, cuando algo es bueno, yo les digo, ¿no? Entonces hay mucha gente muy buena trabajando con esto. Voy a mostrarles algunos. Por ejemplo, estos trabajos que he mostrado de manzana y pollo, es un grupo muy conocido, ¿no? Esto es de Estados Unidos y no estoy seguro si esto es de Francia o no me acuerdo, pero es un grupo de USDA que trabaja mucho con esta técnica y hay mucho desarrollo de aplicaciones industriales, ¿no? Trabajan mucho más con aplicaciones industriales. El profesor Kim es muy conocido en el área. El otro que yo he compartido, esto no he puesto, pero es de Pulido y, si me acuerdo, Heredia. Paco Heredia es un investigador de España que trabaja mucho con la parte de flavonoides, de antocianinas, mucho con vino, con uva. Y Francisco Pulido ha trabajado con la parte de imágenes en su grupo, ¿no? Gwen es una investigadora de Irlanda, también muy conocida, Aoife Gwen, trabaja con imágenes espectrales y todo. No me acuerdo si hay otros. Bueno, estos no los conozco, pero el trabajo es bueno, ¿no? Entonces, a mí me gusta mostrar. Y no recibo nada, seguro que no estoy ganando nada para hablar de ellos o del software o de nada, ¿no? La parte de queso y pizza, ¿no? Yo les he hablado, entonces he mostrado una aplicación con pizzas, es un ejemplo muy característico también de la industria de alimentos, ¿no? Porque se puede identificar la homogeneidad, la calidad del producto, la distribución con imágenes. Entonces, es una aplicación que tiene, ¿no? Aquí una parte de carcasa de toro. Entonces, también se está empezando a automatizar, a clasificar esto en el abate. Aquí un ejemplo de una línea. Entonces, mira, toda esta parte amarilla aquí es una cámara con la lente, ¿no? Entonces, muchas partes del proceso, la parte de embalaje, la parte de la tampa, cuando se está cerrada o no, por ejemplo, mucho se utiliza de análisis de imagen, ¿no? Entonces, se saca la foto, muchas veces la mayoría es RGB, digital, pero se controla mucho en esta parte, la industria de bebidas también, ¿no? Tiene mucho de embalaje, del control de embalaje, del rótulo de la botella, también por imágenes, ¿no? Identificación también de trincas, se dice en el vidrio, en botella de vidrio, por ejemplo, se hace con imágenes, algunas veces yo pienso que ultravioleta, que se mira algo y se puede identificar si hay una trinca, ¿no? En la cáscara de huevos también se hace esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, el imagen en la cámara para evaluación de carcasa, aquí del producto procesado de la carne, entonces el imagen y califica la carne, ¿no? Aquí el ejemplo de imagen espectral también se ha aplicado, entonces el imagen químico, ¿no? Entonces mira, la parte procesada que tiene mucha grasa, ¿no? Y ahí tiene que cuantificar la cantidad de grasa en esta parte porque se va a misturar a otras partes para hacer chorizo, hamburguesa y otro, ¿no? Entonces es la cuantificación de teor de grasa en la carne se hace por imagen espectral en esta línea. Aquí el ejemplo que he hablado, ¿no? En la cáscara de huevo. Entonces, para la cámara
identifica si hay algún problema en la cáscara del huevo, alguna trinca o sujidades o algo así para el proceso para el consumidor. Aquí el ejemplo también con manzanas, ¿no? Entonces, un equipo de imagen espectral muy similar al que he mostrado. Entonces, escaneamiento en línea, la iluminación, el espectrógrafo y la cámara para las imágenes y el producto se pasando por la línea de procesamiento, ¿no? Aquí el ejemplo también de la automación. Entonces, el robot que se saca la muestra de la línea. Es como el de tomate que he mostrado, ¿no? Entonces se identifica, se cuantifica si está bueno o no, si hay problema, y ahí lo saca y manda para otra parte que no va al consumidor final, ¿no? Este es el ejemplo de naranja que he hablado. Aquí la parte de la pizza. Entonces esto es la industria. Que aquella investigación que he mostrado ayer era para esta industria. Entonces, miren, se pasa, hay primero el control de calidad del dough, de la masa, después de la salsa de tomate, ¿no? Si está bien, si hay mucha o no, y después del queso al top. Entonces, tiene que estar bien y, mira, están medindo, ¿no? Si hay mucho o poco por el peso, pero es un trabajo totalmente manual aquí. Y la idea, el objetivo era que se tornase cada vez más automatizado, porque en verdad se puede hacer tener muchos problemas aquí, ¿no? Se aumenta las oportunidades de contaminación, la precisión, la calidad no es tan buena si cuando está automatizada o hecha por máquina, ¿no? Entonces, este es el proceso después, donde salen las pizzas, ¿no? Para la producción. Y ahí se hace ahora por imágenes. Aquí la industria de pollo que he hablado, entonces mira, toda la carcasa se viene y la gente va investigando, mirando, identificando, algunos para sacar las patas, asa y todo, separar las partes, otros para identificar si hay alguna contaminación. Entonces ahora se están empezando a usar cámaras en toda esta línea para identificar este tipo de parte, ¿no? Contaminación o las partes del animal. Aquí la misma marca, ¿no? del producto, del equipo, para identificación de la calidad de pescado, ¿no? De salmón. Entonces, esto es en las longitudes de onda del espectro visible, pero es multiespectral. Y ahí se utiliza para identificar la grasa, el contenido de grasa es muy importante en este tipo de pescado. Mira cómo hay distinción, ¿no? De esta parte de acá para esta, y se puede ver claramente aquí, ¿no? Una distinción de la cantidad de carne y de grasa. Y yo me olvidé. Ah, sí, hay también mucha investigación, muchos artículos de la gente que ha trabajado con salmón, ¿no? Para identificación de calidad. Entonces, es un producto que tiene un precio alto, ¿no? Es muy caro, entonces se justifica un equipo como esto para direccionar el producto para el consumidor, ¿no? Y bueno, solo para decir una frase de Bill Gates, cualquier tecnología utilizada en un proceso va a tornar más eficiente si es eficiente, ¿no? Pero si es ineficiente va a ampliar la ineficiencia. Entonces, yo dejo esto porque es como he dicho, no tienen que pensar la aplicación, si es importante en verdad aplicar y estudiar aquello, ¿no? El ejemplo del maíz es muy clásico ahí, ¿no? Si hay distinción de color,
se puede identificar, por ejemplo, con una cámara digital normal, no necesita una hiperespectral. Para el productor se hace mucho más accesible por eso, ¿no? Pero si van a investigar en verdad, a sustituir un método de laboratorio o algo así, ahí en verdad se puede buscar y aplicar tecnologías más complexas y todo para intentar encontrar algo, ¿no? Se habló un poco de costos y ahí creo que hay que diferenciar el análisis digital, porque el análisis digital pues es más barato, ¿no? Es algo Sí, que no cuesta mucho. Nosotros mismos al comienzo comenzamos trabajando con imágenes digitales, pues y básicamente es tener una cámara fotográfica. sí, Montamos digamos, un estudio con 7,000 soles, que sería prácticamente unos $2,500 fácilmente, ¿no? Entonces, si hay estudios donde la parte visible, de repente el componente o la variable que se quiere analizar se ve, no es necesario pues ir a hiperespectral, ¿no? Entonces, simplemente se puede exacto. trabajar con lo digital y eso es mucho más barato, ¿no? Sí. Eh, No, yo lo pongo, hay la gente en Brasil que está, en Brasil son muy buenos para tener ideas, ¿no? Que está trabajando, por ejemplo, con esto, un mini estudio, mira, se puede comprarlo por R$ 135, yo pienso que es como 50 soles o algo así, 100 y soles. 100 soles, sí. Y se usa el teléfono, ¿no? Y se hace la foto, se saca la foto, mira. Bueno, tiene que tener atención, tomar mucho cuidado para mantener la iluminación homogénea y la cámara no puede compensar automáticamente, ¿no? Tiene que verificar esto, pero para trabajar con imágenes se adapta a algo así y se empieza, ¿no? Con imágenes digitales. Entonces, es mucho más sencillo. Sí, es verdad.